Historia 1. Por Mindy. Soy madre soltera de mi hijo Marcos, de 8 años. Cuando esto sucedió, él tenía 5 años y yo 27. Tengo mi propia casa, que heredé de mis abuelos. Está en una zona tranquila de la ciudad con mucha gente mayor, y todavía vivo aquí con Marcos. Era Navidad cuando salí de compras con mi hijo. Estaba haciendo mis compras navideñas para mi familia. Marcos y yo fuimos al centro comercial, incluidas algunas tiendas de ropa y una ferretería, donde compré un regalo para mi papá. Después de terminar todas las compras, llevé a mi hijo a McDonald's para comprarle unas hamburguesas y un helado. Después, salimos del centro comercial por la salida sur. Y allí nos topamos con un Papá Noel del centro comercial que estaba parado afuera. Nos saludó con la mano y dijo las típicas palabras de Papá Noel. Luego se arrodilló para ponerse al nivel de Marcos y le preguntó qué quería para Navidad. Marcos acercó mi mano al Papá Noel y lo permití porque parecía un Papá Noel normal y agradable, del centro comercial. Marco dijo que quería una Nintendo Switch, que irónicamente era lo que yo estaba planeando comprarle para Navidad. El Papá Noel se fue y dijo, si eres bueno, tal vez lo consigas, mientras me miraba y me guiñaba el ojo. Sonreí y luego se puso de pie y comenzó a felicitarme, diciéndole a Marcos: tu madre es una belleza. ¿Sabes eso? Y Marcos se fue aunque no sabía lo que eso significaba. Seguí sonriendo. Luego tuvimos un par de minutos de conversación aparentemente amistosa de adultos, sobre el caos de las fiestas y cosas así. El tipo dijo que trabajaba para el centro comercial. Lamentablemente mencioné que el estrés de ser madre soltera durante la Navidad es inimaginable. Y luego hice una broma sobre necesitar la ayuda de Papá Noel. Luego el Papá Noel hizo lo que pensé que era una broma inocente, diciendo: Marcos, ¿alguna vez has escuchado esta canción? ¿Vi a mamá besando a Papá Noel? Y mi hijo negó con la cabeza. Luego se inclinó hacia mí con su mejilla, dando a entender que quería que le besara la mejilla. Iba a darle un pequeño beso inocente en la barba postiza. Pero cuando me incliné, él giró la cabeza e intentó hacer ese viejo truco de besarte en los labios. Aparté la cara a tiempo. La forma en que lo hizo fue muy espeluznante y agresiva también. Me miró y comenzó a hacer la risa tipo Papá Noel, pero no había nada alegre en eso. Dije: vamos, Marcos, y comenzamos a alejarnos. Él gritó Feliz Navidad, y eso fue lo último que lo escuché decir. Mientras nos alejábamos en auto, más allá de la salida trasera del centro comercial, noté que ya no estaba allí frente a la entrada. Ojalá hubiera tenido eso en cuenta en cuanto a lo que pudo haber sucedido después. Llegamos a casa. Y después de llevar todo adentro, cerré la puerta con llave, y Marcos y yo comenzamos a ver una película navideña. Nuestro momento saludable juntos se interrumpió entonces. Sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie y era tarde para cualquier tipo de persona que anda de puerta en puerta. Le dije a Marcos que siguiera mirando mientras iba a abrir la puerta. Dije: ¿quién está detrás de la puerta? Y una voz de hombre del otro lado dijo: soy Santa Claus. Mi corazón se detuvo. Dije: si eres el Santa Claus del centro comercial, por favor vete o llamaré a la policía. Él respondió: se te cayó algo de tu bolso, señorita. Solo quiero devolverlo. Respondí: ¿qué se me cayó? Él respondió: no sé, señorita. No busco ser entrometido, pero si abres la puerta, puedo entregártelo. Me repetí a mí misma que quería que se fuera ahora. Entonces decidí llamar a la oficina de administración del centro comercial para informar esto, pero el hombre del teléfono dijo que oficialmente no contratan a ningún Santa Claus en ese centro comercial. Y que quien se vista de Santa Claus lo hará por su propia cuenta. Con esa información, me sentí increíblemente insegura. Volví para estar con Marcos, pero mi mente estaba en otra parte ahora. Sentí una sensación enfermiza de preocupación en mi estómago. Inventé una excusa para levantarme nuevamente después de unos minutos. Fui a la cocina fuera del alcance del oído de la televisión. Subí las persianas de la ventana de la cocina. No podía ver nada porque la luz de la cocina estaba encendida y afuera estaba muy oscuro. Pero escuché a un hombre gritar como Santa Claus. Probablemente estaba ahí afuera, observándome en ese mismo momento mirando por la ventana. No tuve más opción que llamar a la policía e informar que me estaba siguiendo un hombre vestido de Papá Noel.
Le dije a Marcos que siguiera viendo la película y hablé con la policía afuera. Tomaron un informe y se fueron. La llegada de la policía me hizo sentir un poco mejor. Sin embargo, unas noches después, mi timbre volvió a sonar a la misma hora, o un poco más tarde. Mi hijo ya estaba dormido esa noche, yo estaba en la sala de estar viendo un programa. Apagué la televisión y subí a mi habitación, que está conectada a la habitación de Marcos. El timbre no volvió a sonar, pero nunca volví a bajar esa noche. No fue hasta el día siguiente, cuando salía de la casa, que encontré la nota pegada en la puerta de entrada. Estaba mecanografiada e impresa. Esta es una foto de la nota y decía: seré franco. Estoy seguro de que puedes adivinar quién es. No quise asustarte la otra noche. Solo tuve un turno largo. Y cuando una mujer bonita te habla después de fingir ser Papá Noel durante 6 horas, las hormonas se vuelven locas. Tú y tu hijo son lo más lindo que existe y me encantaría algún día ser parte de tu familia. No puedes fingir que no sentiste la conexión cuando hablamos la otra noche. Ya sé dónde vives. Ahora solo necesito tu número. No dudes en enviarme un mensaje de texto cuando quieras y tal vez podamos planificar algo algún día. Lo siento, sé que esto puede parecer espeluznante o un poco excesivo, pero soy el tipo de hombre que, si ve algo que me gusta, lo busco. De todos modos, felices fiestas si no hablamos pronto. Aquí está mi número. Saludos, Teddy. Quería arrugarlo, pero le saqué una foto, llamé a la policía de nuevo y se lo di. Como tenía su número, la policía podía trabajar con eso. Dijeron que alguien me contactaría cuando se tomaran medidas. Y el lunes siguiente recibí una llamada de, supongo, un detective diciéndome que el hombre no volvería a contactarme. Y si lo hizo, que se lo hiciera saber. Nunca más volví a saber de ese pervertido. Supuse que la policía amenazó con arrestarlo si había algún otro contacto. Historia 2. Anónimo. Esta es una historia corta pero que me dejó una cicatriz en mi niñez. Crecí en una casa de clase media en los suburbios. Mi hermana y yo éramos grandes fans de la Navidad cuando éramos niños. Debí de tener unos 6 años cuando esto sucedió porque recién nos habíamos mudado a nuestra nueva casa. Este es uno de mis primeros recuerdos de la vida, que recuerdo vívidamente simplemente por la gravedad del mismo. En Nochebuena, siempre tenía problemas para dormir, incluso cuando era un niño pequeño, simplemente por la anticipación. Me quedaba despierto hasta muy tarde jugando videojuegos en mi habitación, en mi viejo televisor. Jugaba hasta que me quedaba dormido de cansancio. Esta noche en cuestión, estaba jugando un juego de Star Wars para la PS1. Y cuando tuve que ir al baño, bajé el volumen al mínimo y salí sigilosamente de mi habitación, porque sabía que mi madre se enojaría si me escuchaba escabulléndome la noche de Nochebuena. Me escabullí al baño de arriba. Y cuando terminé, volví silenciosamente a mi habitación, cuando escuché el sonido del árbol crujiendo en la planta baja. Mi primer instinto fue pensar en Papá Noel. Empecé a bajar de puntillas las escaleras hasta que llegué al final. El sonido de las agujas de pino crujiendo era más fuerte ahora. Miré por la pared inferior de la escalera hacia la sala de estar. No había luces encendidas, excepto por alguien que sostenía una linterna. Solo podía ver las piernas de la persona, que estaba inclinada detrás del árbol. Había una bolsa negra en el suelo. Y este hombre adulto salió de detrás del árbol y me miró. Me miró y se llevó el dedo índice a la boca e hizo un gesto de silencio con los labios. Susurró algo así como Papá Noel. Yo era lo suficientemente mayor e inteligente como para saber que ese no era el aspecto del Papá Noel con el que crecí. Empecé a gritarle a mi mamá y a mi papá tan fuerte como pude. Recuerdo que el hombre empezó a asustarse, decidiendo si tomar o no la bolsa que llenó con nuestros regalos y terminó corriendo hacia la puerta principal. No recuerdo si tuvo que abrirla o si ya estaba abierta o no. Solo recuerdo que salió por la puerta principal, y segundos después mis padres bajaron corriendo las escaleras. Estoy seguro de que grité que había un hombre allí, y luego ver la bolsa negra en el suelo llena de nuestros regalos. Aquí es donde mi memoria comenzó a volverse borrosa, así que tuve que preguntarles a mis padres qué pasó después. Pero mi padre me dijo que salió en pantuflas y corrió bajando las escaleras listo para enfrentarse a alguien.
Habían quitado la mitad de los regalos del árbol de Navidad y estaban dentro de la bolsa negra. Había sido una persona malvada y enferma, que roba los regalos navideños de los niños. Según mi padre, el método en el que el hombre entró fue por la puerta trasera, que aparentemente había abierto de un tirón con una palanca, debido a la madera astillada. Una casa a unas pocas cuadras de distancia también había sido víctima de esto, y estaba en las noticias. Definitivamente era el mismo tipo. No recuerdo mucho de cuando tenía 6 años, pero este es un recuerdo que todavía está grabado en mi cerebro como si hubiera sido hace solo unos años. Historia 3. Antonio Antobello. Era diciembre del 2020. Mi prometida Jenny y yo compramos una casa juntos hace unos años. Es una casa bonita en un barrio decente. Una zona agradable para criar una familia. Por eso lo que pasó hace 2 años fue aún más impactante y repugnante. Conocemos a todos nuestros vecinos, tanto a los vecinos de al lado como a los 3 vecinos más cercanos del otro lado de la calle. Todos son bastante amables, pero nunca se sabe realmente qué secretos esconde cada uno. Nuestro vecino de la derecha, Paul, siempre parecía agradable unas cuantas veces que hablábamos, pero nunca hablaba demasiado. Lo veía afuera casi todos los días, ya sea entrando o saliendo, supongo, que para trabajar. Aunque nunca supe a qué se dedicaba. Había pasado tiempo, tal vez una semana o 2, y no había visto al tipo en unos días, y su auto no se había movido de su entrada. Obviamente, eso en sí mismo no es motivo de alarma. Todos los vecinos, incluido Paul, ya habían encendido las luces navideñas. Me pareció interesante cómo Paul, un hombre soltero de unos 40 años, colocaba las luces de Navidad. En realidad, me pareció bastante agradable. Una noche me encontraba colocando las luces y los adornos navideños en el exterior de mi casa. Mientras lo hacía, noté que las luces navideñas de Paul de repente empezaron a parpadear como locas, todas ellas, no solo una tira de luces. Parecía que podría haber sido solo un cableado defectuoso o algún problema eléctrico. Al día siguiente, cuando me fui a trabajar alrededor de las 10, me di cuenta de nuevo de que el auto de Paul todavía estaba en la entrada. También noté que todas las persianas de su casa todavía estaban cerradas. Incluso cuando volví del trabajo, todas las persianas estaban cerradas, pero sus luces navideñas estaban encendidas, así que definitivamente estaba en casa. Bromeé con mi prometida Jenny, de que el vecino debía haber estado en algún tipo de hibernación. Más tarde esa noche, mi prometida entró y me dijo si las luces navideñas de Paul estaban funcionando mal. Salí y era exactamente lo mismo que había sucedido la noche anterior. El parpadeo de las luces no estaba sucediendo de una manera que pareciera que él lo había programado. Estaba pasando de una manera muy espasmódica y con fallas. Entonces pensé que sería bueno ir a avisarle y también ver si estaba bien, ya que no lo había visto. Fui a la casa de Paul y toqué la puerta, cuando no hubo respuesta le grité para ver si reconocía mi voz. Todas las persianas estaban cerradas, y no podía saber si las luces de adentro de la casa estaban encendidas o no. Cuando no hubo respuesta, le llamé una vez más. Finalmente, la puerta se abrió y Paul me saludó. Le comenté sobre sus luces parpadeantes, que recién noté, que en ese justo momento ya no parpadeaban. Le prometí que no lo estaba inventando. Dijo que no estaba al tanto de eso y me agradeció. Le pregunté si estaba bien, ya que no lo había visto en un tiempo. Dijo que simplemente se sentía mal. Estaba actuando un poco extraño. Entonces escuché algo dentro de la casa. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, pero sonaba como un niño gritando pidiendo ayuda. Paul no tenía hijos. Estaba a punto de preguntarle, ¿has oído eso? Pero en ese momento decidí no hacerlo. Me despedí y caminé de regreso a mi casa. Cuando le pedí a mi prometida que llamara a la policía, le dije, creo que Paul tiene un niño en su casa. Su reacción fue literalmente, ¿qué dijiste? Dije que creo que Paul tiene a un niño en su casa en contra de su voluntad. Entonces llamé a la policía y les dije que creo que escuché a un niño gritando dentro de la casa de mi vecino.
Mi vecino que no tiene hijos y no ha salido de su casa en la última semana o dos. Pedí que mantuvieran en el anonimato de quien hizo la llamada, aunque sabía que Paul no sería tan incrédulo como para no saber que fui yo quien le había marcado a la policía. Posteriormente, en escasos minutos, la policía llegó y entró en su casa con urgencia. Y cuando escuché lo que encontraron, me horroricé. Había un niño encerrado en el sótano. Había estado encerrado allí durante 4 días. El niño era de una ciudad completamente diferente. En cuanto a las luces parpadeantes, el niño era un genio y de alguna manera se alejó del sótano para hacer parpadear las luces navideñas. Como un intento de pedir ayuda y llamar la atención de afuera cada vez que veía a alguien, a través de uno de los bloques de las ventanas del sótano. Supongo que vio su oportunidad de pedir ayuda cuando yo estaba en la puerta principal, claramente un niño muy inteligente con grandes instintos de supervivencia. Me alegro de que se haya reunido con su familia. No quiero saber qué le hicieron, pero espero que viva una vida normal y haya dejado esto atrás. En cuanto a Paul, sabiendo lo grave que es el delito que cometió, no saldrá de la cárcel pronto. Historia 4. Anónimo. Estaba solo en casa de mis padres un fin de semana, así que mi novia Sara vino a pasar el fin de semana conmigo. Era mediados de diciembre y las festividades navideñas no estaban en pleno apogeo. Sara quería ver películas navideñas esa noche, así que pedimos comida, bebimos vino y nos sentamos junto al árbol de Navidad en la sala de estar, a ver películas navideñas. Primero vimos el Polar Express, luego empezamos a ver Elf. Se nos acabó el vino, así que decidí correr a la licorería de la cuadra para comprar más. De todos modos, solo me tomaría 10 minutos. Era sábado por la noche, así que estaban abiertos hasta más tarde. El cajero habitual estaba trabajando, y me quedé atrapado en una conversación con él, como siempre hago cuando voy allí. En medio de la conversación con él, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Revisé mi teléfono para ver quién era. Era Sara. Interrumpí al cajero diciendo, un segundo, y contesté. Sara sonaba asustada, diciendo que sigue escuchando ruidos desde abajo de la sala de estar. Eso significaría el sótano. Le dije que estaba bien. No hay nada allí. Ella me pidió que me quedara hablando por teléfono con ella hasta que volviera, así que lo hice. Caminé los 5 minutos de regreso a casa y mi novia todavía estaba en el sofá. Todavía tenía la película en pausa, diciendo que estaba escuchando ruidos. Cuando le pregunté si aún escuchaba otros ruidos, dijo que no. Me preguntó que sí, qué pasaba si hay un animal allí abajo. Le dije que eso no es posible porque no hay aberturas desde ningún lugar del exterior. Abrí la botella de vino y continuamos viendo la película. No pasó mucho tiempo después de que ambos escuchamos un sonido de tipo golpe, debajo de nosotros desde el sótano. Miré a Sara y ella me miró. Había algo allí abajo. Dije, creo que tal vez podría haber un animal allí abajo. Una vez más, pausamos la película. Tomé la linterna en la repisa y bajé al sótano. Me quedé junto a la puerta del sótano, y simplemente hice un escaneo visual rápido del lugar. Hay 1.000.000 de cajas ahí abajo, así que un animal pequeño podría haberse escondido en cualquier lugar. Olía a orines ahí, lo que prácticamente confirmaba que había algo ahí abajo. No soy exterminador ni me dedico al control de plagas, así que no había nada que pudiera hacer al respecto. Se lo conté a mis padres en el chat del grupo familiar, y le dije a mi padre que tendría que llamar al control de plagas mañana. Y mientras subía las escaleras de nuevo, escuché algo desde el otro lado del sótano. No sé qué era, pero algo se movió. Me asusté de que algún animal fuera a correr hacia mí. Así que subí las escaleras a toda prisa y cerré la puerta. No había mucho más que pudiéramos hacer ahora, excepto volver a la sala de estar y terminar de ver la película. Después de que terminara Elf, fuimos a mi habitación y finalmente nos fuimos a dormir. Me desperté en medio de la noche con muchas ganas de orinar y un dolor de cabeza punzante. Me levanté, abrí la puerta de mi dormitorio. Y miré hacia el pasillo oscuro. Al final del pasillo, vi la silueta de una persona, casi me paralizó.
pero en lugar de eso, cerré la puerta silenciosamente y la cerré con llave. Escuché pasos que se acercaban por el pasillo, y luego la chapa de la puerta giró, como si alguien intentara abrirla. Y luego una voz profunda y ronca del otro lado dijo: «Hola». Fue entonces cuando Sara comenzó a gritar. Se había despertado cuando me levanté y también escuchó la voz. Habría intentado calmarla, pero yo también estaba aterrado de miedo. Entonces, escuché pasos que se alejaban de la puerta. Y llamé al 911. Esperar a la policía se sintió como un milenio. Cuando llegó la policía, entraron a revisar el sótano y toda la casa. Todo lo que sé es que no había nadie más dentro de la casa, más que los oficiales, Sara y yo. El olor a orines en el sótano no era mi imaginación. Había literalmente un charco de la orina de esa persona en el suelo. Lo cual es bastante perturbador, porque eso sugeriría que había estado allí por un tiempo. Aunque probablemente se trató de un vagabundo o un indigente, eso no lo hizo menos horrible. Al principio mi familia ni siquiera lo creyó. Nunca más me olvidé de cerrar la puerta con llave.